Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Hermosa familia en la fe, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros también a través de estos medios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión solamente en audio. Estamos en México y por supuesto ya usted conoce aquí en México es un poco traicionero el internet y de repente o de pronto no tenemos la oportunidad de tener un internet bastante rápido para subir la lección, como igual para subir un video de alta calidad. Pero nos da mucho gusto poder llegar ante todos ustedes a través del audio por lo menos y poder compartir los estudios de la lección de escuela sabática y también pedirles disculpas porque las últimas 2 lecciones debido a mucho trabajo no ha sido posible traer las lecciones de escuela sabática. Se nos ha hecho prácticamente imposible. El primero estuvo el pastor Luis Rivas por allá del 2 de julio al 9 de julio en Phoenix, Arizona, y estuve yo encargado por supuesto de la campaña en nuestra iglesia donde él estuvo participando. De allí inmediatamente nos fuimos prácticamente junto con él hacia Chicago, donde tuvimos ahí 2 semanas prácticamente con él también dando campañas en sus iglesias, y pues fue una tras otra, mucho trabajo, mis hermanos, gracias a Dios. Terminando de Chicago, nos regresamos a Phoenix el sábado en la noche, una que se metió el sol, regresamos a Phoenix. El domingo, de hecho, empezábamos a regresar el sábado en la noche, pero el avión se nos canceló, el vuelo se canceló y tuvimos que salir hasta el domingo en la madrugada, llegando el domingo tarde a casita, para salir el lunes temprano, que es lo que pensábamos, rumbo a México. Aquí a Querétaro, donde tenemos ya programado unas campañas también. Mis hermanos, ha sido una de trabajo, de tiempo que hemos estado invirtiendo, gracias a Dios, dentro de los caminos del Señor. Y por supuesto, mi hermosa familia, me da mucho gusto compartirles esas noticias porque son buenas noticias. Gracias a Dios no estuvimos enfermos, no tuvimos ningún accidente, no fue cosa de equipo tampoco que haya fallado, gracias a Dios. Bueno, ahora excepto el internet, ahora aquí en México, ¿no? Pero gracias a Dios que hemos estado trabajando, mis hermanos, pedimos oraciones aún todavía por nosotros. Esperamos en el Señor de aquí en adelante poder traer a ustedes. La próxima lección todavía vendrá en audio. Esperamos que la otra lección ya podamos hacerla en video como es nuestra costumbre. Igual de nuevo, Dios les bendiga, bella familia. Gracias por su paciencia, gracias por esperarnos y también gracias por estar ahí preguntando por la lección y preguntando cómo estamos nosotros. A muchas personas solamente preguntan, ¿y la lección? ¿La van a subir? ¿Y la lección? ¿Y dónde está la lección? Y no encontramos la lección. Otras personas preguntan, ¿todo está bien? El pastor Joel Medina está bien. Y bueno, agradecemos a todos ustedes, hermosa familia, por estar ahí al pendiente y por supuesto cuidando de nosotros también, ¿verdad? Orando por nosotros también. Les repito una vez más, ha sido todo cosa de trabajo. Tiempo nos ha faltado, mis hermanos, para descansar incluso en muchos de los casos, pero aquí estamos, gloria a Dios. Vamos a entrar a la lección número 6, en esta ocasión lleva por nombre Luchando con la fuerza de Cristo, y por supuesto, como es nuestra costumbre, le invitamos a que suscriba en nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios también. Déjenos sus comentarios también a través de Facebook, a través de WhatsApp, al número 951-231-3877. Ahí usted nos puede dejar su mensajito y con mucho gusto le atenderemos. Igual le recordamos que estamos todos los miércoles, cuando estamos en nuestro estudio, todos los miércoles a las 8 de la mañana, tiempo de Arizona, trayendo programas diferentes de profecía, de familia, de lo que el público pida, de cierta forma, en ese espacio al aire. Eso es a través de Radio Fe y Esperanza. Y bueno, igual, para honra y gloria de Dios, nos enlazamos con un buen número de estaciones que están transmitiendo nuestra programación. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, bella familia. Bien, vamos a entrar al texto para memorizar que se encuentra en Colosenses 1:29. Voy a pedirles obviamente que inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y quite cualquier idea preconcebida que tengamos de cualquier detalle que de pronto no entendamos. ¿Le parece? Vamos a orar.
Padre bendito, de nuevo, gracias, Señor, por el privilegio que nos das tan hermoso de poder estar a cuentas contigo, Señor, y también de poder llegar ante ti en oración para agradecerte primeramente la salud, la vida que nos das y también el privilegio que nos das, Padre bendito, de poder conversar con nuestros hermanos, estudiar con nuestros hermanos y poder, por supuesto, juntos glorificarte en el estudio de tu santa palabra. Bendice cada persona, Señor, que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das tan hermoso de escuchar tu voz. Te pedimos que en esta ocasión también podamos escuchar tu voz, Señor, que hoy no sea la excepción. Te pedimos, Señor, que nuestra mente se abra para que tu Santo Espíritu pueda hablarnos y poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. De nuevo, bendice a cada persona, Señor, a cada persona que se ha envuelto con fe y esperanza, nuestros locutores, nuestro equipo que estamos trabajando dentro del Ministerio de Fe y Esperanza para llevar el mensaje a todo el mundo. Aquellas personas que se han unido a nosotros también con sus donativos, Señor, para hacer posible este trabajo tan hermoso que estamos llevando a cabo. Gracias, Señor, por esas personas que confían en nosotros y, por supuesto, Señor, te pido de una manera muy especial que les bendigas abundantemente a ellos, sus trabajos y sus familias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y le agradecemos. Amén, amén. Hermosa familia, Colosenses 1:29 dice: por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Por supuesto, aquí está el apóstol Pablo, una carta a los Colosenses, y qué hermoso saber que él está seguro que tiene ese poder detrás de él que lo refuerza, que lo anima y que lo sostiene en pie. El poder de Cristo Jesús. Dice, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. ¿Sabe? Muchas veces se hace la pregunta en la iglesia, si Jesús viniese en estos momentos, ¿iríamos al cielo? Algunas personas inmediatamente dicen, no, yo no iría al cielo. Algunas personas incluso se han atrevido a decir, no, yo no creo que nunca voy a ir al cielo. Pues hay un problema con esa forma de pensar. Porque si estamos luchando por ser fieles hijos de Dios, entonces, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda nuestra esperanza también? ¿Dónde queda todo eso que estamos luchando como cristianos? Si es verdad que tenemos la certeza de que no vamos a ir al cielo, entonces, hermosa familia, ¿por qué de pronto nuestra fe se tambalea y de pronto hasta el punto de pensar que no vamos al cielo? ¿Sabe? Eso me da mucha tristeza que se hace esa pregunta a algunas personas y dicen, no, yo no creo que voy a ir al cielo. Bueno, ¿sabe? Si en este momento usted cree que no va a ir al cielo, escuche lo que le voy a decir. Si en este momento usted cree que no va a ir al cielo, en este momento todavía está a tiempo de recapacitar, de acomodar su vida y caminar en las huellas de Jesús, para que mañana también usted, al igual que Pablo, pueda decir, yo me afano y sigo luchando en este mundo con la fuerza que Jesús me da, con la fuerza que Jesús actúa dentro de mí. Y sabe, es muy hermoso poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto muy usado, por lo menos de palabras, pero de pronto nuestra fe está tambaleándose, que aunque repitamos el versículo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de pronto pareciera que no tenemos esa fuerza dentro de nosotros, donde Jesús está verdaderamente y genuinamente trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Yo te invito a esta ocasión, mi estimado hermano, mi estimado hermana, te invito en esta ocasión para que tomes conciencia un poquito de tu vida, de lo que estás haciendo, de cómo tú te sientes. Yo espero en el Señor que mañana tú puedas decir, por supuesto, yo voy al cielo. Y voy al cielo no porque yo tenga ningún mérito. Y yo entiendo también la fase de la persona que dice, yo no iría al cielo. Entiendo que la persona se siente mal, que la persona se siente pecadora y también indigna de ir al cielo. Bueno, es verdad, todos somos indignos, pero cuando hemos pedido perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, ahora Jesús nos hace dignos. Recuerda que Jesús le
entrega a la ley la perfección que la ley requiere para que tú y yo podamos entrar al cielo. Esa perfección es a través de Cristo Jesús. Entonces, si es así, con mucho gusto y con confianza, mi hermano, mi hermana, puedes decir genuinamente y verdaderamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos al cielo. Yo espero, hermosa familia, que en un momento, si no nos conocemos aquí en la tierra, un servidor Joel Medina, si no nos conocemos aquí en la tierra, podamos conocernos allá en el cielo, ¿sabe? Sería hermosísimo y me encantaría, por cierto. Entramos a la parte del domingo. El domingo lleva por título El Espíritu de Verdad. La pregunta que aparece ahí inmediatamente dice, lee Juan 16 del 5 al 15. Entonces vamos a leerlo y luego regresamos de nuevo para la pregunta, ¿le parece? Dice la palabra del Señor así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Sigue diciendo el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hermosa familia, qué hermosos textos. Cuando Jesús les promete a sus discípulos, a sus apóstoles, que era necesario que Él se fuera para que regresara, para que viniera el Consolador, para que viniera el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos aquí inmediatamente, ¿qué acaso cuando Jesús estaba aquí, no estaba trabajando el Espíritu Santo a través de los discípulos? Por supuesto que sí. De hecho, el Espíritu Santo ha estado trabajando. Recuerde que el Espíritu Santo es parte de la deidad, o de la Trinidad, como le quiera llamar, aunque la palabra de pronto algunos adventistas la han puesto como algo inapropiado, ¿no? Trinidad porque es 3 personas en un solo Dios. Y el Espíritu Santo es parte de ellos. Entonces, si el Espíritu Santo es parte de la Trinidad o de la deidad, el Espíritu Santo es también eterno, porque es Dios. Entonces, el Espíritu Santo estuvo trabajando mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva estuvo trabajando con ellos, desde Abel, desde todas las personas que han seguido el camino de Jehová, el Espíritu Santo ha trabajado en sus corazones. Pero aquí Jesús está ofreciendo algo muy interesante. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús le estaba mencionando que Él se tendría que ir, y tenía que irse para que pudiera venir el Espíritu Santo. ¿De qué forma podría ser así? Bueno, ¿sabe? Podríamos decirlo de otra manera. Jesús estaba aquí en la tierra, pero Él venía con una misión, y su misión estaba a punto de terminar. Era necesario que Él terminara su misión, fuera crucificado, fuera muerto por nuestros pecados, su sangre derramada en la cruz, para que ustedes pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos al cielo. Entonces, es necesario de que yo muera. En otras palabras, es necesario que yo sea crucificado. Es necesario que yo me vaya al cielo, porque si me voy al cielo es porque ya terminé mi obra aquí. Y una vez que yo terminé mi obra aquí, ahora la tarea del Espíritu Santo tendrá mucho valor al mismo tiempo de lo que hizo anteriormente con los sacrificios y con todo lo demás, cuando convencía a las personas también de pecado en el Antiguo Testamento. Ahora también acá con más razón, porque ahora ya el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo había sido sacrificado. Entonces, tomando eso en consideración, hermosa familia, notemos que Él dice, es necesario que yo me vaya.
Necesario, sí, muy necesario, para que de allí en adelante el Espíritu Santo genuinamente pueda ahora convencernos, no solamente genuinamente de pecado, porque sabemos que somos pecadores, pero que genuinamente ahora tenga una labor en qué basar ese convencimiento o esa guía de cierta forma. Porque ahora, una vez Cristo Jesús crucificado, ahora se ha acercado la salvación a la humanidad a través de la sangre de Cristo Jesús. La pregunta que aparece aquí dice, en este pasaje Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. ¿Qué implica esto que el Espíritu Santo hace por nosotros? Por supuesto, la verdad es Cristo Jesús, la verdad es la palabra de Dios y por supuesto el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a que reconozcamos genuinamente, primeramente, nuestra situación pecaminosa, nuestra condición pecaminosa y después de todo esto, llevarnos a comprender que solamente en Cristo Jesús tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Hermoso, ¿verdad? La respuesta de un servidor para esta pregunta, el Espíritu Santo es nuestra guía, que nos ayuda a comprender nuestra naturaleza pecaminosa y nos insta a que vayamos a Cristo para recibir perdón por nuestras faltas. Esa es la tarea o la labor bien del Espíritu Santo. Al pie de la página encontramos una pregunta. Dice, ¿de qué te convenció el Espíritu de verdad recientemente? Otra pregunta, ¿cuánto escuchas su voz? Dice, más aún, ¿qué decisiones tomas con tu libre albedrío? Muy bien, las posibles respuestas que podemos poner aquí, mis hermanos, sería, número 1, de nuestras actitudes, y cómo tratamos a los demás, pecados y faltas cometidos. De eso nos ha convencido el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad o el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestra mala actitud, de nuestro mal carácter. Y recuerde que el carácter es algo que tenemos que luchar diariamente y que tenemos que limpiar diariamente. Cómo tú tratas a los demás, independientemente de quién se trate. Cómo tú tratas a las personas que están a tu alrededor. Bueno, el Espíritu Santo te va a transformar, te va a llevar a Cristo Jesús para que tú tengas ese encuentro con Cristo Jesús y entonces puedas tener, ahora sí, la libertad del pecado. Mientras tanto, estamos luchando constantemente. La segunda pregunta que aparece aquí, o respuesta mejor dicho, al escuchar su voz haciendo el llamado, tomamos la decisión de aceptar su sacrificio por nosotros. Así es que eso es algo muy interesante. ¿De qué decisiones tomas con tu libre albedrío? Bueno, con nuestro libre albedrío, hermosa familia, tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo. Una vez que hemos escuchado el llamado de Dios a través del Espíritu Santo, ahora tomamos la decisión de acercarnos a Jesús y vivir con Él y vivir de esa forma una vida llena de bendiciones, una vida, por supuesto, tomados de la mano de Cristo Jesús. En la parte de lunes, dice el título para este día, la cooperación divino-humana. La pregunta que aparece dice, lee Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a leerlo. Dice así, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien. El poder de Cristo Jesús, aquí otra vez el apóstol Pablo, ¿no? El versículo de memoria que miramos al principio. Ahora, recuerde, aquí el apóstol Pablo dice a quien anunciamos, hablando de Cristo Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús tiene que haber una acción, tiene que haber una decisión individual y de esa forma poder estar seguros que nos hemos encontrado con Cristo Jesús. La pregunta sigue diciendo, ¿de qué manera también? Bueno, si bien Pablo habla de que Dios obraba en él, ¿de qué manera también muestra el esfuerzo humano? Ver también Deuteronomios 4:4, Lucas 13:24, 1 Corintios 9:25 y Hebreos 12:4. Sigue diciendo ahora los textos bíblicos, Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Note, Deuteronomio 4:4, ustedes que siguieron a Jehová, los que fueron fieles hijos de Dios, están vivos hoy. En otras palabras, si estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, tomados de la mano de Dios,
estaremos vivos, tendremos vida. En Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué interesante la forma como lo pone aquí este texto. Usted hoy tiene la libertad, al igual que yo, de entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es Cristo Jesús. Hoy tenemos la libertad de elección, de poder entrar por esa puerta. Mañana puede ser muy tarde. Y mañana tal vez tratemos o querramos entrar por esa puerta y no podremos. Eso es muy importante, sumamente importante, hermosa familia. Por eso les recuerdo otra vez, necesitamos hoy tomar esa decisión porque hoy es el día de Jehová. En 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En una lucha o en una carrera, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, hay preparación. Hay dietas que tienen que hacer, ejercicios que tienen que hacer, se preparan con todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, hay número uno, una decisión, después una acción para prepararse para esa carrera. Bueno, en la vida espiritual no es tampoco algo para olvidarlo o hacerlo a un lado. Lo contrario, en la vida espiritual también existe tal preparación. Necesitamos día a día prepararnos para estar bien con Dios, para estar bien con Cristo Jesús y de esa forma, hermosa familia, poder acercarnos al trono de la gracia de Dios donde recibiremos la corona de vida, la corona de la victoria y por supuesto la vida eterna de esa manera. Una vez más, necesitamos prepararnos, o sea, dar un paso nosotros para que entonces se abran las aguas y podamos caminar por tierra seca, como lo hizo el pueblo de Dios. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo entre el pecado, o combatiendo en contra del pecado, perdón. Note qué interesante aquí esto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Combatiendo, sí, una vez más, la acción de cada quien, la acción de las personas, la acción de aquel que busca estar bien con Cristo Jesús. Yo te invito para que en esta ocasión lo logres de esa manera, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que aparece aquí en la parte del lunes dice de esta manera, en nuestra decisión por aceptar a Cristo se debe también un esfuerzo humano, también le podemos llamar obras de la fe, que de paso también Hebreos lo habla así y el apóstol Pablo lo abunda bastante, ¿no? Las obras de la fe. La obra de la fe es la acción. Usted puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Jehová, Él me va a salvar. Es cierto, pero la obra de la fe es que usted sea fiel, que usted camine. Usted camine a donde está Cristo Jesús con sus brazos abiertos. Una vez que Él lo abrace, entonces ha conseguido la victoria, ¿sí? Pero necesitamos hacer algo nosotros primeramente como seres humanos. Recuerde, Dios toca la puerta, mas Él nunca la va a abrir. Dios toca la puerta, espera que usted de adentro la abra. Si alguien abre la puerta, dice Jesús, si alguien abre la puerta, Jesús entrará en tu corazón y por supuesto cenará contigo. Y ahí tendrás tú el alimento espiritual por toda la eternidad, ¿cierto? Muy bien. Hermosa familia, qué hermoso y qué hermosa es la palabra del Señor. Al pie de la página el lunes dice, ¿tienes alguna experiencia con el tipo de luchas de las que habla Pablo? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Cómo puedes aprender a rendirte a la voluntad de Dios? Muy bien. Creo que aquí hay las primeras dos preguntas son respuestas muy personales, hermosa familia, así es que lo dejo a su criterio. Y la última sí, con mucho estudio y oración, ¿no? Que la última es cómo puedes aprender a rendirte a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermosa familia, es obviamente cuando oramos a Él, confiamos en Él y esperamos que Él haga por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Él va a hacer por nosotros? Porque recuerde, es cierto que usted y yo tenemos que dar el primer paso. Dice por allí de pronto, y se ha dicho muchas veces en el púlpito, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos rogándole a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé la salud, que Él nos dé el trabajo que estamos buscando, que Él arregle los problemas en nuestras familias, que Él haga esto, que lo otro. Bueno, es verdad. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr ese objetivo también? Dios está con nosotros, sí,
Pero una vez que oramos al Señor para que se haga la voluntad de Jehová, entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos guiará en los pasos que vamos dando para solucionar los problemas. Él nos va a guiar para que todo se resuelva de la manera correcta y de la manera en su perfección, en la perfección de Jehová para ti y para mí, ¿sí? En la parte del martes, ahí entramos a la parte del martes ahora, la voluntad disciplinada, dice el título aquí el día martes. La pregunta que aparece dice, ¿qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia en los que las personas tomaron decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entonces vemos allí, dice ver, por ejemplo, Génesis 3:6, segunda de Samuel 11 del 2 al 4 y Gálatas 2 del 11 al 11 y 12. Aquí vamos a mirar inmediatamente. Voy a pasarme los textos nada más, hermosa familia. Voy a dar solamente el síntesis. En Génesis 3:6 encontramos a Eva tomando una decisión, una mala decisión que hasta el día de hoy obviamente se está viviendo los estragos de esta decisión equivocada que ella tomó. Por su voluntad, ella decidió tomar del fruto prohibido. Lo que Dios había prohibido, ella lo tomó y de esa forma estamos viviendo hasta el día de hoy las consecuencias. En 2 Samuel miramos a David, cuando él en su propia decisión, por su propia voluntad, al pasearse un día en la terraza de su casa real, miró a Betsabé, que estaba bañando, una mujer muy hermosa, dice la palabra del Señor, y él mandó traerla, se acostó con ella y conocemos ya la historia, ¿no? Quedó embarazada, a pesar de que trataron de que no se escuchara nada, que no se mirara nada, quedó embarazada, y ahí comienza el problema bien grave para el rey David, que prácticamente lo arrastró por el suelo, ¿cierto? Ese pecado. Lloró lágrimas y sufrió mucho por esa mala decisión de haber no solamente cometido adulterio con Betsabé, sino incluso también haber asesinado al esposo de Betsabé, que en este caso era su amigo también. Ahora, el último tenemos a Gálatas, donde Pedro es amonestado por Pablo, porque Pedro hipócritamente cuando no estaban los judíos, él trabajaba muy bien y platicaba muy bien y convivía con los gentiles. Pero cuando estaban los judíos, los de la circuncisión, como le llaman allí, cuando estaban ahí los judíos, entonces él ya no los conocía. Se hacía de la vista gorda, por así decirlo, ¿no? Ya no los conocía, ¿no? Pues, como que están los judíos, no quiero que me vayan a apedrear, ¿no? Entonces, allí vemos que igual, hermosa familia, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia? ¿No? Esa es la pregunta para dar la respuesta aquí. Eva, el rey David y Pedro. Las consecuencias de sus malas decisiones fueron que se alejaron de Dios. O bien, como conocemos, se gestó el pecado en sus corazones. Estaban bien con Dios. Estaban bien con Dios. Pero una mala decisión les llevó a tener consecuencias un poquito terribles. La otra pregunta que aparece en el martes dice, lee 1 de Pedro 1:13. Vamos a leerlo y entonces daremos lectura a la pregunta que aparece aquí. Sí, dice 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muy bien. Dice, ¿qué le preocupa a Pedro y qué quiere que hagan realmente sus lectores? Bueno, la pregunta de un servidor, o la respuesta mejor dicho, es: el llamado de Pedro es a ser fieles en todo para recibir la recompensa de la vida eterna. Pedro insta a las personas, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento que viene solamente de Jehová. Sed sobrios. Sobrios es no estar borrachos. Sobrios, en buen estado de salud, con una mente clara. Recuerde que la gran ramera, en este caso, llega a ser la persona o el poder que trae la doctrina totalmente tergiversada, totalmente adulterada. Y eso es estar borrachos espiritualmente, no entender, estar confundidos, ¿no?
Y entonces dice el apóstol, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando cuando Jesucristo sea manifestado. Esa gracia preciosa y hermosa que estamos esperando, por supuesto, sí. Entonces aquí Pablo nos está instando a que seamos fieles hijos de Dios. Al pie de la página del martes dice una pregunta que aparece inmediatamente: ¿qué decisiones importantes enfrentas? Pregúntate honestamente. Un llamado. ¿Cómo puedo saber si baso mis decisiones en sentimientos, emociones o deseos y no en la palabra de Dios? Muy bien. Aquí tenemos, creo yo, una respuesta muy personal que podemos dar, hermosa familia. Sin embargo, yo podría dar mi opinión, ¿no? Dice, ¿cómo puedo saber si baso mis decisiones en sentimientos, emociones o deseos y no en la palabra de Dios? Hermosa familia, si nosotros estamos estudiando diariamente y conocemos la voluntad de Dios, Dios nos habla diariamente. El Espíritu Santo nos está guiando constantemente. Entonces, muchas veces le pedimos a Dios que nos ayude con cierta cosa o cualquier problema. Pero esperamos que se haga como nosotros queremos. Queremos de pronto, si estamos buscando trabajo, que nos lo dé como nosotros queremos. Estamos buscando una parejita, que nos la dé como nosotros queremos. Estamos buscando, por lo regular, que Dios conteste nuestras oraciones de acuerdo a nuestra mentalidad, a lo que nosotros estamos buscando. Ahí es donde entran los sentimientos, las emociones y los deseos de lo que nosotros queremos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Por qué no solamente confiar en Jehová? ¿Tienes un problema? Ponlo en las manos de Jehová y hasta cierto punto olvídate del problema, pues ya está en las manos de Jehová. Claro, sigue actuando para solucionarlo, sigue actuando para que puedas tener esa recompensa de Dios y poder ver la mano de Dios trabajando también a través de lo que tú estás haciendo o lo que tú acabas de pedir de esa forma, ¿sí? Pero bueno, entramos a la parte del miércoles, hermosa familia. Dice compromiso radical. Aquí vienen palabras de Cristo Jesús un poco o bastante radicales, si le podríamos llamar así, ¿no? Dice la pregunta: medita sobre las palabras de Jesús en el versículo anterior, o sea, Mateo 5:29, vamos a leerlo. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Qué cosa tan dramática, ¿no? Si le queremos llamar así. La pregunta que debemos de contestar aquí dice, ¿dirías que sus palabras son radicales? Si es así, ¿por qué? Claro, yo pienso en forma personal que sí son muy radicales, ¿no? Dice, sí, son radicales, pero con el fin de que descubramos dónde está el pecado en nuestros cuerpos. No nos llama a autoanalizarnos. Este texto, mis hermanos, que muchas veces, lo podemos utilizar de una forma literal. Imagínense, si tu ojo te es ocasión de caer, en otras palabras, si tú crees que vas a mirar cosas inapropiadas en la televisión, en la calle, en tu teléfono, en la computadora, imagínense, nadie en este mundo tuviera ojos ya, porque desafortunadamente la tentación está a todo nuestro alrededor. Entonces, con nuestros ojos vemos lo que queremos. Y no me refiero solamente al punto sexual. Me refiero a las formas o las cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, un auto, una casa, dinero o lo que sea, ¿no? Con nuestro ojo lo vemos primero y después entra en nuestra mente y allí comienza el pecado, ¿no? Entonces, Jesús dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. En otras palabras, analízate cómo estás tú y dónde empieza el pecado. Y atácalo de ahí de donde nace. Porque, sin duda alguna, recuerda, las decisiones las podemos controlar. Hermosa familia, usted puede controlar sus decisiones constantemente. Y de la misma forma, usted puede, igual como ser feliz, porque ser feliz es una decisión. Entrar al cielo es una decisión. Amar a una persona es una decisión. Alejarse de una persona es una decisión. Ayudar a una persona es una decisión. Contestar su celular es una decisión. Contestar una carta es una decisión. ¿Se da cuenta? O sea, decisiones constantemente que tenemos que considerar. Y Jesús nos dice, analiza dónde podrías tú pecar.
¿Y con qué motivo o cuál sería la razón por la cual Jesús nos está pidiendo que lo analicemos? Porque allí podemos trabajar y allí podemos pedir la ayuda de Dios para que entonces usted y yo podamos ser felices y estar bien. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente parte. La siguiente pregunta que aparece ahí dice, ¿a qué cuestión fundamental aluden las palabras de Jesús? En Mateo 5, 29 y 30, ahora se agrega el 30. ¿Realmente se nos insta a mutilarnos en forma literal? La última pregunta que aparece allí, ¿no? Entonces, pues que leímos el 29, pues solamente voy a leer el 30, dice, y si tu mano derecha, acuérdate, hablado en todos los ojos ya, ¿no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez, el mismo principio. De pronto, tú crees que con tu mano vas a cometer pecado. Puedes asesinar a alguien, puedes robar, puedes golpear a alguien de pronto. Todo eso se puede considerar pecado o constituiría un pecado. Entonces, si tú vas a tratar algo así, recuerda, la mano, el ojo solamente es la acción, pero eso nos lleva a gestar el pecado en nuestras mentes. La respuesta de un servidor que hemos puesto aquí para esta pregunta dice, Dios nunca insta a sus hijos a hacerse daño de ninguna manera. Su eterno y magno amor nunca lo consentiría. Lo que sí debemos hacer es identificar nuestros pecados, analizar nuestra vida y ver dónde radica el problema para que usted y yo podamos arreglarlo antes, por supuesto, de que se lleve a cabo el pecado, ¿sí? Entonces, de ninguna manera Dios está buscando que todos los cristianos ahora anden mancos o sin ojos, o si usted va a escuchar música secular o a escuchar cosas inapropiadas, entonces tápese los oídos o que métase un desarmador en los oídos para que no vuelva a escuchar. No, eso es ridículo, ¿cierto? Jamás de los jamases Dios nos pedirá que hagamos algo semejante. Los órganos que Él nos ha dado es un regalo hermoso que Él nos ha dado, tanto nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos. Por supuesto, hermosa familia, tomemos eso en consideración y jamás de los jamases nos hagamos daño. De ninguna manera. Entonces, con eso nos damos ahora sí por enterados de lo que Dios quiere, lo que Dios está buscando en nosotros, es que usted y yo identifiquemos el pecado y luchemos en contra del pecado. Recuerde, con Cristo Jesús a nuestro lado. Y Jesús está luchando junto con nosotros, recuerde. Estamos en el crisol con Cristo, recuerda. Bueno, y ahora la fuerza de Jesús está en nosotros. Imagínense, ¿qué tenemos que perder? Absolutamente nada, ¿cierto? En la parte del jueves, hermosa familia, la pregunta, o el título para ese día, mejor dicho, la necesidad de perseverar. Ahora aquí encontramos a Génesis 32, todo el capítulo. No lo vamos a leer para avanzar con el tiempo, hermosa familia. Es una historia que ya la hemos estudiado, de hecho, anteriormente. Ya le hemos dado incluso lectura. Pero la pregunta que aparece aquí dice, lee la historia de la lucha de Jacob con Dios. En Génesis 32. ¿Qué nos dice esta historia sobre la perseverancia aún en medio de un gran abatimiento? Tomen en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob antes de responder. La situación de Jacob, obviamente, hermosa familia, era que él le había robado la primogenitura a Esaú, recuerda. Entonces ahora Jacob, después de haber estado lejos 20 años o más en este caso, después de haber estado lejos de su hermano, él tenía la angustia en su corazón y él estaba prácticamente seguro en su angustia que Esaú lo iba a matar cuando lo mirara. Porque obviamente Esaú se enojó con él de una vez que se dio cuenta que fue engañado y que le robó la primogenitura. Aunque en realidad no lo engañó, ¿no? Pero bueno, él se sintió de esa forma, ¿no? Engañado. Así es que dice todo el texto que aparece allí, ¿no? Donde vemos la historia de Jacob y al final él está luchando con el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús. Ahora, algo bien importante que dice ahí el texto, ¿no? Que aparentemente el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, no podía con Jacob. La pregunta que podemos hacernos es, ¿en realidad Jesús no podía con Jacob? Por supuesto que podía. Lo que está tratando de decirnos la palabra del Señor, mis hermanos, es que Jacob insistió y no permitiría que Jesús se fuese sin que antes lo bendiciera. No estamos hablando de una lucha literal o física exclusivamente.
La lucha de Jacob, obviamente, y por supuesto tenemos la lucha física, ¿no? Pero la lucha de Jacob más fuerte fue lo espiritual. Es donde él no desistía y no desistía, y él sabía, porque si usted lee todo el capítulo, él en varias ocasiones dice: Señor Jehová, tú me dijiste que me iría bien y que en mí bendecirías a multitudes, porque el último día ser Israel, el Israel que hoy usted y yo conocemos, las 12 tribus de Israel, de donde viene el pueblo de Dios, de ahí viene Judá, donde nace Cristo Jesús. Entonces, en Jacob vendría esa hermosísima esperanza, esa bienaventuranza, donde tenemos la bendición, todas las naciones del mundo, de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando Jacob está tomado del ángel de Jehová, dice: no, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Él estaba pidiendo la protección de Jehová, y de esa forma, por supuesto, ya conocemos la historia, ¿no? Cuando Esaú llega con él, por supuesto, los dos lloran amargamente por mucho tiempo. Qué hermoso saber que, sabe, cuando hay lágrimas, cuando es genuinamente ese llanto en las personas, en dos personas que se abrazan, después de haber tenido problemas por tanto tiempo, se abrazan y lloran los dos, derraman sus almas, sus corazones allí. Eso pasó con Jacob y Esaú. Y qué hermoso saber que de allí en adelante pues todo se arregló, ¿cierto? Pero la pregunta que aparece aquí dice: ¿qué nos dice esta historia sobre la perseverancia aún en medio de un gran abatimiento? Y ahí nos dice: toma en cuenta todo el contexto de la situación de Jacob antes de responder. Bueno, la respuesta de un servidor, hermosa familia, es: en la angustia de Jacob pidió a Dios que no olvidara sus promesas, y al luchar con Cristo no lo soltó hasta que lo bendijo. Y ahí tenemos obviamente la respuesta tan hermosa de que Jacob llegó a ser Israel. Jacob llegó a ser la raíz, por así decirlo, de la tribu, de las 12 tribus de Israel, donde provenía el pueblo de Dios. Y todavía, qué hermoso saber que de Israel, de ese varón que luchó con Jehová, de él, los nombres de su descendencia están en las puertas de los cielos, ¿cierto? En la santa ciudad. Las puertas de perla tienen por nombre cada uno de ellos. Claro, excepto Dan, que luego vino Manasés a tomar el lugar de él, ¿cierto? En su momento dado. Bueno, vamos adelante para no retirarnos de aquí de la lección y no entrar en otro tema de los 144,000. Dice la pregunta al pie de la página, y en el jueves: ¿qué decisiones prácticas puedes tomar? Relaciones, estilo de vida, material, de lectura, hábitos de salud, vida espiritual, que te ayuden a perseverar más en el Señor en medio del desánimo y la tentación. Muy bien, creo yo, hermosa familia, que podemos confiar en las promesas de Dios y vivir una vida de fe constante. Eso nos ayudaría bastante para poder estar a cuentas con Dios constantemente, ¿cierto? Entonces, entramos a la parte del viernes, ya para finalizar, las preguntas para dialogar aquí. La primera pregunta que aparece aquí dice: ¿hasta qué punto crees que realmente reconocemos que nuestra voluntad fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás? Al concentrarnos en el carácter de Jesús, ¿cómo podemos entender mejor cuánto hemos caído y cuán grande es la gracia de Dios en nuestro favor? La respuesta de un servidor, hermosa familia, dice: generalmente el hombre no reconoce su culpa de su desobediencia a Dios, y siempre estamos buscando salvarnos por nosotros mismos, ¿cierto? Pero normalmente no reconocemos que nosotros fallamos. Lo contrario, tratamos de culpar a alguien más. Recuerda, desde Adán y Eva, y ya tenemos eso, ¿no? Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿qué has hecho? ¿Comiste el árbol que te dije que no comieras? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces él inmediatamente: la mujer que tú me diste. Y después va la mujer: ¿qué hiciste, mujer? La serpiente me engañó y comí. Entonces siempre tratamos de culpar a alguien más, ¿no? Entonces no reconocemos nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra caída de esa forma. El siguiente punto para respuesta a esta pregunta dice: pero de forma individual. Bueno, leo otra vez desde el principio. Generalmente el hombre no reconoce su culpa de su desobediencia a Dios, pero de forma individual, cuando nos damos cuenta de nuestra triste situación pecaminosa y acudimos a Cristo, allí vemos la maravillosa gracia de nuestro Creador, y allí es donde Jesús toma vida y toma el control de nosotros. Alabado sea el nombre de Jehová. La segunda pregunta dice: lee la historia de Jesús en el Getsemaní.
Y allí tenemos en Mateo 26, 36 al 42. ¿Cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Bien, vamos a leer la lectura aquí rapidito, para que tenemos un poquito de tiempo. Dice Mateo 26, 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Recuerde, estamos hablando de Cristo Jesús. Él aquí, sus emociones comenzaron a chocar, si le quiere llamar de esa forma. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Note que Jesús pidió apoyo en oración. Quédense aquí, velen conmigo, oren conmigo. Entonces él sigue diciendo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire este texto tan interesante. Velad y orad para que no entréis en tentación del pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a socorrerte si tú lo necesitas. ¿Ok? Pero necesitas estar conectado de Dios, tomado de la mano de Jesús, para que esto pueda suceder. De lo contrario, la carne es débil. O sea, en otras palabras, vamos a fracasar. De esa forma lo podemos analizar, ¿sí? El 42 dice: otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús acepta la voluntad de Dios, diciendo: Señor, si es verdad que que esta copa no puede pasar, o sea que tengo que sufrir, sufriré. Allí en el Getsemaní es donde tenemos el Calvario de Cristo, donde tenemos el sufrimiento fuerte, grande y espiritual de Cristo Jesús. Allí en el Getsemaní. No fue tanto en la cruz solamente murió, pero su agonía, y donde Dios vació el cáliz de su ira en Jesús por nosotros, fue en el Getsemaní. Por eso es que Jesús estaba muy triste. Jesús, nuestro Redentor, triste, porque Jehová estaba derramando, en este caso, la copa de la ira en Cristo Jesús. Para responder a la pregunta que aparece aquí, dice: ¿cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Bueno, respuesta de un servidor: hermosa familia, aunque veamos difícil la situación, sabemos que Dios está con nosotros y podemos confiar que si se hace su voluntad, todo estará bien, pues Él conoce muy bien el futuro y lo que es mejor también para nosotros. Hermosa familia, piense y analice un poquito lo de Jesús. Él confió en Jehová, aunque Él le pidió: si es posible, pasa esta copa de mí. Pero Jesús sabía lo que Él había venido y por supuesto aceptó la voluntad de Dios. La tercera pregunta dice: como clase mencionen cosas específicas de su propia cultura que puedan colaborar para derribar nuestras defensas y hacernos más vulnerables a los ataques de Satanás. ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros miembros de la iglesia y a los que sienten la necesidad de ayuda a ser conscientes de estos peligros? Muy bien, mis hermanos, yo creo que la cultura en muchas ocasiones es un punto donde pudiéramos fallar. Recuerde, mucha gente dice: bueno, cosa de cultura, la música, cosa de cultura, la forma de adorar, bueno, cosa de cultura. Y entre la cultura vamos perdiendo la visión y la misión de la iglesia al perfeccionar nuestra forma de adorar, nuestra forma de ser frente a nuestro Padre Celestial. ¿Qué acaso la cultura va a hacer la diferencia para que nosotros adoremos de una forma y los otros de otra forma? ¿Dónde está el Espíritu Santo que se supone que nos debe, y digo que no se supone porque se supone que estamos bien con Dios, el Espíritu Santo que nos debe de guiar? ¿Acaso es un Espíritu Santo diferente el que guía a una persona en México, en Estados Unidos, en El Salvador, en Brasil, en Rusia, en China, en Japón?
¿Es otro Espíritu Santo? ¿Es una Biblia diferente o principios divinos diferentes? Yo creo que no. Entonces, cuando uno busca la palabra de Dios y vemos los principios bíblicos, hermosa familia, acoplaremos nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar y nuestra forma de llevar las cosas de acuerdo a los principios bíblicos, ajustándonos nosotros a los principios de la palabra del Señor y no ajustando la palabra del Señor a nuestra cultura. Solamente porque es cultura, ok, entonces vamos a pasar a todo lo que de pronto en la cultura, que aparentemente no es malo, entre al cristianismo, entre la adoración de Dios. No creo yo que sea así, mis hermanos. Y por supuesto, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿ok? De paso. Pero en forma personal, yo no creo de esa forma. Yo creo que es el mismo Espíritu Santo que redarguye su corazón, que redarguye el mío, y el que lo va guiando a usted y me va guiando también a mí. Y Él no lo va a guiar a usted diferente que a mí tampoco. De modo que en su momento dado tendremos esa recompensa también de parte de Dios. Así es que tenemos la música, costumbres y palabras de pronto que algunas palabras dicen, bueno, en mi país esta palabra no es una mala palabra, aunque en México sí lo sea o aunque en Estados Unidos sí lo sea, pero en mi país no es una mala palabra. Entonces la pasa diciendo, si sabe que es una mala palabra y que no es bien vista en el país donde está viviendo, ya es una mala palabra, ¿se da cuenta? Pero conozco personas que bajo su cultura tratan de ocultar esas palabras. Y sí es cierto que en su país tal vez no sea una mala palabra. Su significado es diferente. Pero acá no. Donde está viviendo ahora no. Donde está viviendo ahora sí es una mala palabra. O sí es considerada una palabra vulgar o bien hiriente. Absténgase de pronunciarlas, obviamente, ¿no? Ahora, la última parte de ahí de la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros miembros de iglesia y a los que sienten la necesidad de ayuda a ser conscientes de estos peligros? Para ayudarles, mis hermanos, necesitamos vivir nosotros mismos primero el amor de Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Y luego llevarlos a un nuevo estilo de vida, basado en principios bíblicos en los cuales Dios sea siempre glorificado. Recuerda, tú no puedes llevar a una persona a un estilo de vida que tú no estás llevando. Lo mismo va para mí también, ¿ok? Me estoy hablando a mí. Joel, recuerda, tú no puedes llevar a una persona a un estilo de vida diferente que tú no estás llevando. Entonces lo mismo va para todos. No podemos llevar a una persona a encontrarse con Cristo Jesús si usted y yo estamos lejos de Cristo Jesús. Si nuestro estilo de vida es muy diferente, no podemos. Nunca podremos. La pregunta número 4. El viernes dice, ¿conocen a alguien de su iglesia que no haya estado asistiendo por un buen tiempo, que podría estar a punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? ¿Qué pueden hacer como grupo para animar a esta persona, para ayudarla a no apartarse de Jesús? ¿Qué cosas prácticas pueden hacer para ayudarla? Bueno, primeramente, orar fervientemente por esa persona. Es lo primero que tenemos que hacer, orar fuertemente por esa persona y si es posible incluso hasta ayunar por esa persona también. Y luego con la guía del Espíritu Santo visitarle, orar con esa persona, estudiar y responder sus dudas bíblicas de esa persona. ¿Por qué se alejó de la iglesia? Pero sabe, sobre todo, ayudarle con sus necesidades. ¿Usted quiere ganar una alma para Cristo? No nada más le dé la letanía del estudio bíblico. Tome a esa persona. Hágase amigo de la persona. ¿Tiene alguna necesidad? Ayúdele a esa persona. Hermosa familia, hoy por hoy vemos un enfriamiento terrible en el pueblo de Dios. Nos llamamos cristianos solamente de nombre, porque en realidad vemos tanta necesidad a nuestro alrededor. Y sabe, parece que no nos interesa. Pareciera como que es problema de ellos, no es problema mío. Yo he trabajado mucho para tener lo que tengo, de modo que lo voy a guardar. Aunque veo a mi hermano en la iglesia sufriendo y batallando. Y de pronto nosotros con el dinero guardado en el banco. Bueno, en el mío no hay mucho dinero, ¿no? Porque pues nos pasamos en el ministerio trabajando y ayudando, ¿no? Pero me refiero en forma general, hermosa familia. Veamos qué estamos haciendo. Veamos si genuinamente Jesús está en nuestros corazones. Si no es así, hemos fallado el blanco. Y si hemos fallado el blanco, hermosa familia,
qué terrible final nos espera. Yo te invito para que de una y mil maneras busques estar a cuenta con Jehová hoy en este día. Hoy es el día de salvación. Cristo viene pronto, y Cristo quiere que tú vayas al cielo con Él. Cristo viene pronto y viene por ti. El que ha de venir vendrá y no tardará, y Él viene por ti. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a todas las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Así es, hermosa familia. Y por supuesto, tu familia debe de estar allí. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta luego. Fe y esperanza, preparando